morfología urbana. Bien, continuamos con el tema de la morfología urbana. Estamos desarrollando ahora lo que son los factores condicionantes, es decir, los elementos que van a determinar cómo es la forma de las ciudades. Podemos identificar, en principio, tres grandes condicionantes, ¿no? La primera de ellas hace referencia a lo que podemos denominar como la situación. En segundo lugar, hablaremos del emplazamiento. Y por último, hablaremos de los antecedentes históricos. Son tres elementos que vamos a pasar a aplicar a continuación, pero que no se pueden entender de forma separada. Antes de hablar de ellos, es importante deciros que la morfología viene como consecuencia de la interrelación de los tres elementos en el espacio. Cada ciudad va a tener una situación determinada, un emplazamiento determinado, y va a tener unos antecedentes históricos únicos. No va a ser lo mismo el crecimiento urbano de Madrid o el crecimiento urbano de París o el que pueda haber en Bangkok, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ellos va a tener. Solamente se puede explicar la morfología de Madrid, de Londres o de Bangkok en función de la interrelación de estos tres elementos que vamos a ver a continuación. Bien. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a hablar de lo que es el concepto de situación. La situación básicamente se basa en lo que es el entorno geográfico, el elemento, digamos, más amplio, es decir, el contexto general del territorio donde se asienta una determinada ciudad. Es decir, una ciudad tiene una determinada influencia, en algunos casos puede ser nacional, como puede ser una capital. Madrid es capital de España, y la situación de la localización de Madrid pues está vinculada a la localización, al entorno geográfico de una gran península con miles de kilómetros cuadrados. No es lo mismo, lógicamente, que pongamos por caso, la situación que puede tener en Valencia, que es una ciudad de un rango importante, pero un rango menor de Madrid no tiene esa dimensión, digamos, de carácter nacional. Su situación es completamente distinta. Por lo tanto, hace referencia a lo que se denominan las condiciones generales del espacio. Son los elementos de infraestructura generales que asientan al territorio. Pues pueden ser ríos, pueden ser montañas, pueden ser el tipo de suelo, pueden ser las vías de comunicación, recursos naturales, etcétera, donde se desarrollan, que permiten la realización de distintas funciones urbanas, ¿no? Bien, por ejemplo, vemos este plano, es una fotografía aérea de la ciudad de Toledo. Como podemos ver, es una foto que permite identificar ya algunos elementos que hacen referencia a esto que hablamos de situación. Si nos fijamos un poco en el plano, bueno, lo primero que nos puede llamar la atención es la aparición en este espacio de un gran río, con un gran número de meandros, que es el que marca, de alguna manera, va a marcar los elementos fundamentales del crecimiento de la ciudad. Este elemento es un elemento longitudinal, es una gran vía de comunicación, va a ser uno de los elementos fundamentales para determinar la situación. ¿Cómo sería la situación de Toledo? Bueno, básicamente podemos establecer dos grandes ejes que van a explicar por qué Toledo está en esta zona y no en otra. Hay un eje que es de orientación norte-sur, ¿de acuerdo? Y va a haber un segundo eje de crecimiento que va a tener una orientación este-oeste. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué estamos hablando de dos ejes de crecimiento? Bien, porque la situación donde está ahora mismo Toledo, coincide, es digamos el punto central de dos ejes de comunicación muy importantes. El eje norte-sur, que forma lo que es la comunicación del sistema central con los montes de Toledo y La Mancha y Andalucía. Es decir, Toledo se establece en un punto intermedio entre lo que es el sistema central, que está aquí al norte, y la zona de La Mancha y Andalucía, ¿de acuerdo? Las comarcas de Manchegas y la región de
Andalucía. ¿De acuerdo? Digamos que Toledo supone un paso, un punto, una referencia importante a medio camino entre dos elementos de comunicación importante, no solamente actuales, sino también desde la época prehistórica, que son donde datan los primeros asentamientos de la ciudad. En segundo lugar, la situación importante del segundo eje, este-oeste, está vinculada fundamentalmente porque recupera de alguna manera el origen de la antigua calzada romana que iba desde Mérida a Zaragoza. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver en esta dirección estaba el ámbito de Zaragoza y en este ámbito y en esta dirección estaba la ciudad de Mérida, dos ciudades importantes en la época romana. Bien, pues de alguna manera ese cruce, esa intersección de estos elementos determina que aquí sea una situación estupenda para poder, idónea, la más adecuada para poder establecer una ciudad. Como veis, son elementos de carácter estructural y elementos geográficos de grandes dimensiones. Sin embargo, no solamente es la situación, hay otro concepto importante que explica la morfología urbana, que es el determinado emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento básicamente es el espacio concreto y físico sobre el que la ciudad se asienta. ¿De acuerdo? Es decir, ya no estamos hablando de un contexto general, digamos, de un espacio territorial a gran escala o de grandes dimensiones, sino dentro del propio territorio, cuál es el emplazamiento, cuál es la situación más concreta, más adecuada sobre la que se establece la ciudad. La topografía, evidentemente, va a condicionar de forma determinante el crecimiento o explicar por qué una ciudad está en un determinado sitio y no en otro. ¿Cuál es la elección del lugar? ¿Por qué se elige en un lugar y no en otro? Bueno, viene vinculada por una serie de factores. En cada ciudad son factores específicos de muy diversa naturaleza, es decir, no se puede simplificar. Pero bueno, haciendo un esfuerzo un tanto reduccionista, podemos establecer dos grandes elementos o dos grandes factores. El primero de ellos, el más importante, son las denominadas características específicas del medio físico. ¿De acuerdo? Que es la existencia de una determinada colina sobre la que hay una determinada altitud y se puede observar el territorio, un vado estratégico, el estuario, una isla fluvial, confluencias de ríos y puertos, etc. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los factores. No son todos los que están, pero sí están todos los que son. Es decir, son algunos de los elementos importantes que originan la ciudad. Y en segundo lugar también están las funciones que originan la ciudad. Es decir, estamos viendo para qué se monta la ciudad. En el ejemplo que has puesto anteriormente del mapa, del plano de Toledo, si no mal recuerdo, en relación al emplazamiento... Eso es ahí. Sí. Genial, gracias. En relación al emplazamiento, me imagino que el río, lo que es el propio río, es uno de los factores que has comentado. Efectivamente, ¿no? Bien preguntado, muy bien preguntado. Mira, te lo voy a explicar ahora mismo. Vamos a ir al siguiente plano, que era la siguiente parte. Mira, vamos a coger el mismo mapa que hacíamos y vamos a ver cómo el concepto de emplazamiento hace referencia a lo que tú dices. Efectivamente, si vemos el río, no vamos a pintarlo todo, la parte que nos importa, el río aproximadamente viene por aquí, ¿vale? Esta parte, ¿de acuerdo? Bien, pues si vemos la zona urbana, la zona más antigua de Toledo, es la que corresponde con el casco antiguo, que es esta parte. Esta parte es lo que se llama, lo que se denomina el trazo toledano, el trazo de Toledo o un meandro. Es una zona, un emplazamiento muy determinado, muy característico del Tajo, que permite demarcar un territorio muy concreto. Esa es la génesis, esa es la zona de crecimiento, la zona originaria de Toledo. Por lo tanto, el río, evidentemente, es uno de los elementos que determinan esta ciudad. Aquí aparecieron los primeros restos prehistóricos, luego los del poblado celtíbero, que también son los primeros restos urbanos, ya de un asentamiento consolidado, y luego, por supuesto, posteriormente ya todo lo que son los procesos de crecimiento en la etapa romana, árabe, medieval y luego ya posterior, renacentista, etc. Pero básicamente el núcleo fundamental, el elemento fundamental de Toledo se establece en torno a este elemento.
Bien, el río evidentemente es uno de los factores que hay, pero no es ni mucho menos el único. Existen otros elementos importantes que determinan el emplazamiento. El primero de ellos es la existencia de una zona fértil ligada al río. Como podemos ver, aquí existe una serie de, digamos, de elementos, ¿ves?, que están aquí en morado. Vamos a señalarlas así con este trazo para que se vean con más claridad. Incluso, aunque aquí no aparecen con tanta claridad, toda esta zona es una zona con altos niveles de fertilidad del suelo y por lo tanto son zonas en las que se puede abastecer perfectamente de alimentos con ciudad. Es otro de los elementos que establecen el emplazamiento. Un tercer elemento importante, ¿cuál sería? La presencia de una cadena montañosa que determina la existencia de también numerosos recursos que son importantes para el crecimiento urbano de la ciudad. Por lo tanto,